Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo. Y como siempre, mis amados, les brindamos la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel Casa Integral, originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, ya prácticamente entrando tan pronto, tan extremadamente corto los tiempos, a la recta final de esta semana, con un tema apasionante, de hecho tan apasionante que estoy muy contento, agradecido con mi amado Hashem por el privilegio que me permite recibir noticias de ustedes, sus tareas, gracias, excelentes tareas. Veo su preocupación, su interés por investigar, por indagar, por conocer algo más de estos temas tan extremadamente, repito, interesantes. Investigando un poco sobre el tema de la gemología, las joyas, las piedras preciosas y, por supuesto, haciendo una revisión de este tema con respecto al texto bíblico, nos encontramos con algo muy interesante, aparte de todo lo interesante del tema, y es con el concepto de una palabra que es insondable. Esa palabra insondable quiere decir un tema no consultado. Son temas que jamás se escudriñan, que no han sido debidamente manifestados. En el hebreo, insondable o inescrutable significa ser nada o no existir, mientras que en el griego, inescrutable significa que no se puede rastrear. Insondable, que no se puede conocer, impenetrable, incomprensible. Y cuando vemos cómo la palabra, la Biblia, nuestra Kadosh Torah, desde los principios de Bereshit, Génesis, nos empieza a mencionar la importancia y los nombres de las piedras preciosas. Más, repito, su importancia. Su importancia desde el punto de vista no como el valor cuántico, el valor apreciable en dinero, sino en el sentido espiritual, tanto que se establecieron 12 piedras preciosas que representan cada una de ellas a las 12 tribus de Israel. Número 1. Vemos que Luzbel, antes del proceso de su caída, vestía también piedras preciosas. Ustedes van en ese punto de la tarea. Hoy vamos a definir un poco, les voy a dar el material de estudio para que usted escudriñe. Hablando de escudriñar, usted va a escudriñar y mañana para nuestro cierre llegaremos a la conclusión. Por ahora tomamos el libro de los Efesios, en el capítulo 3, que ya leímos ayer, recuerden, y leímos el verso 8. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar, entre los gentiles, el evangelio de las inescrutables, aquí está la palabra, inescrutable, jamás escudriñado, inescrutable riqueza de Mashiach, nuestro hermano Yeshua HaMashiach. Lo que estuvo oculto en algún tiempo, escondido, de alguna manera inaccesible, sin poderse rastrear,
Ahora nos habla Rab Shaul, el apóstol Pablo, y nos dice que nos ha sido dada la tarea de anunciar las buenas nuevas, de llevar esa palabra a las naciones, y es justamente pues lo que estamos haciendo hoy. Siempre acostumbro en este punto a que hagamos una claridad importante. No hay la menor duda que para el siglo XXI en el cual vivimos, y con los avances en la tecnología y en muchos aspectos, la ciencia ha avanzado, absolutamente así la palabra lo indica. Pero no es importante que la ciencia solamente avance, sino que es más bien preocupante cuando la ciencia adelanta y la ciencia se quiere sobreponer, sobrepasar, como diríamos en inglés, passover, pasar por arriba, pasar por alto lo que escrito está. No podemos entrar en las polémicas de muchos investigadores de la ciencia, en la química, en la arqueología, en la física, etcétera, que pretenden, repito, con sus estudios y con su tecnología, a querer derribar, querer anular los textos escritos. Lo que escrito está, el emet, la verdad, y la verdad nos hace libres. Punto. No quiero con esto significar que no sea importante estudiar, indagar, escudriñar, lo hacemos, pero a la luz de la palabra, no a la luz de la filología. Por favor, esto lo he mencionado muchas veces. Los filólogos pareciera ser que su tarea filológica es, repito, derribar todo argumento, el fundamento de la palabra. Y ayer lo mencionábamos en el texto que dice, no hay otro fundamento, y si alguien quiere colocar otro fundamento y construir sobre este fundamento, que es Yeshua HaMashiach, nada tiene que ver. Así es que tenemos 3 textos importantísimos en esta semana. Espero que hayan quedado grabados en su corazón, sobre los cuales definiremos el cierre de la jornada en nuestro siguiente programa. Esto es, libro de Éxodo capítulo 28, Shemot, cuando nos habla de toda la vestidura correspondiente al Cohen Gadol. Ayer disfruté enormemente cuando en el transcurso del programa varios de ustedes, amados hermanos, estaban escribiendo en el chat y dando respuesta a las inquietudes que ya traemos de tarea. Y dando tarea, por supuesto, ya me enviaron las tareas. Gracias, amados, por hacer las tareas. Eso me muestra su apoyo, su respaldo, su interés en la programación, en lo que estamos estudiando. En las tareas estamos llegando a la siguiente conclusión. 12 piedras en el pectoral del Cohen Gadol, 2 piedras, una y una a la derecha y a la izquierda sobre sus hombreras, sumarían 14, más las 2 piedras que estaban bajo el éfod, bajo el pectoral, que son el tumín y el urín. Es decir, que estamos hablando de 16 piedras. Interesante, 16 piedras. Hoy veremos en detalle estas y cada una de ellas. Ayer cerramos nuestro programa hablando de la importancia de lo que significa la palabra metamorfo. La metamorfosis, que es una palabra que también conocemos en la ciencia. La palabra metamorfo realmente lo que nos indica es una transformación. Y hablábamos en el cierre de nuestro programa anterior, y permítame retomar el tema allí, en el libro de Romanos. Por favor, acompáñeme al libro de Romanos, en el capítulo 12. Biblias, por favor, papel y lápiz. Libro de Romanos, en el capítulo 12, leamos los versos 1 y 2 de Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Adonai que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Adonai, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados, dígalo conmigo, metamorfo. Como la mariposa cuando siendo ese gusano, eventualmente en su proceso de metamorfosis, de transformación, ahora se convierte en esa preciosa mariposa con gama de colores y demás.
Tenemos que ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Adonai, agradable y perfecta. La buena voluntad de Adonai, amados, sobre todo cuanto ocurra a nuestro entorno, aún la adversidad, aún la situación adversa, contraria, difícil, en la buena voluntad de Adonai, todo ayuda para bien. ¿Recuerdan? Gansú le tabó. Todo ayuda para bien. Muy bien. Entonces, en este orden de ideas, amados hermanos, quiero que compartamos brevemente una historia que me llama mucho la atención frente al tema que estamos tratando. Estamos hablando de piedras preciosas, pero la Biblia, en términos generales, en muchos textos, en muchos, no los voy a mencionar todos, pero haré alusión a algunos cuantos, nos habla de piedras, no solamente el concepto de las piedras preciosas que estamos mencionando, sino de otro tipo de piedras en particular. Por ejemplo, en el libro de Bereshit, capítulo 28, verso 11, Génesis dice: llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. De las piedras de aquel paraje tomó una para su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿De qué nos está hablando aquí? El tiempo de Jacob en Betel. Bereshit capítulo 31, 46, y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Tomaron pues piedras e hicieron un montón y comieron allí sobre aquel montón. Libro de Bereshit, capítulo 31, 48. Entonces Labán dijo: este montón de piedras es testigo hoy entre nosotros dos, porque por eso fue llamado su nombre Galaad. Génesis 31, 51. Dijo más Labán a Jacob: mira este montón de piedras y esta señal que he erigido entre tú y yo. Avancemos un poco al libro de Shemot, Éxodo. Y me haces un altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzas tus herramientas sobre él, lo profanarás. Éxodos 25, 7. Piedras de ónice y piedras de engaste para éfod y para el pectoral. Observen la importancia de ónice. En las respuestas que ustedes me dieron ayer, muy bien, excelente la tarea, 10 puntos. Nos vimos con la sorpresa de que la piedra número 11, que corresponde al hijo número 11, que en este caso es José, Benjamín es el número 12. El número 11, que es José, le corresponde la piedra de ónice. Recuerden que la piedra de ónice va colocada una sobre el hombro derecho y la otra sobre el hombro izquierdo, y en cada una de ellas van escritos en el orden de nacimiento los nombres de los 12 hijos de Jacob, empezando por Rubén hasta terminar en el número 12, que es Benjamín. 6 y 6 en cada una de estas piedritas. Y estas piedritas, repito, están escritas, grabadas en las dos piedras de ónice, y las piedras de ónice corresponden nada más y nada menos que a la tribu de José. Es decir, que todo lo que acontece en la vida de Joseph, desde niño con su padre Jacob, la situación, la conspiración que se presenta en el que se pretende dar muerte a José por parte de sus hermanos y posteriormente ser vendido como esclavo y llevado a Egipto, estar en la casa de Potifar, ganar la confianza absoluta de Potifar, el ministro de seguridad del faraón, la circunstancia que se ocurre con la esposa de Potifar, la manera como huye de esa situación de tentación y tiene el carácter, la entereza, la integridad delante de Hashem de permanecer limpio, puro, tanto así que el mismo Potifar, cuando escucha la versión de su esposa y cuando escucha la versión de José, de Joseph, por supuesto, le cree a José porque sabe
de la integridad que tiene como un hombre kadosh. Pero todo esto es interesante, hermanos, porque aún desde el tiempo de el Cohen Gadol, Adonai ha establecido que esas dos piedras de ónice, repito, que van a identificar a la tribu de José, estarían llevando consigo, digamos, la autoridad, el grupo, la asociación de las 12 tribus. Es algo extraordinario porque finalmente esto va a ocurrir cuando en el tiempo profético, en el tiempo de Egipto, los hermanos vienen a Egipto a recibir la provisión, hasta el punto de que José se presenta con ellos y les dice: no se preocupen, soy su hermano. Ustedes no tienen ninguna responsabilidad en todo lo que ha ocurrido. Todo ha sido un plan perfecto establecido por Adonai. Extraordinario, porque desde estas piedras, repito, de ónice, ya se había establecido lo que iba a ocurrir. Las piedras serán 12 como los nombres de los hijos de Israel, grabadas como los sellos, cada una con su nombre conforme a las 12 tribus, Éxodo capítulo 28. En Éxodo capítulo 35, verso 27 dice: trajeron piedras de ónice y las piedras de gaste para el éfod. Avancemos, vamos a Levítico. En Levítico 14 dice: entonces tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Avancemos a Devarim, en el libro de Devarim, en el capítulo 27. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy, en el monte Ebal las revocarás con cal. Devarim 27, 5, 6 dice: edificarás allí un altar a Adonai, un altar de piedras, no las labrarás con instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Adonai y ofrecerás sobre él holocausto a Adonai. Avancemos a Josué, capítulo 4, verso 7. Le responderéis: las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Adonai cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Josué capítulo 4, verso 9. Josué también levantó 12 piedras en medio de... Josué levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí han estado hasta hoy. Avancemos a Josué capítulo 8, verso 31. Como Moisés, siervo de Adonai, lo había mandado a los hijos de Israel, y como está escrito en el libro de Moshe, en el libro de la Torá, un altar de piedras enteras sin labrar ofrecerán sobre holocausto a Adonai y sacrificarán ofrendas de paz. Vamos a avanzar a primer libro de Reyes. En el capítulo 6 dice: edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de 1 hilera de vigas de cedro. Avancemos a Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 2. Después mandó David que se reunieran los extranjeros que habían en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labran piedras para edificar el Betamidrash, la casa de Adonai. Bueno, muy bien. Haciendo una relación de textos, son innumerables textos. Tengo realmente una lista de 138 textos bíblicos en las que se nos menciona el concepto de las piedras. Vamos a cerrar con 2 más. En Apocalipsis capítulo 18, verso 12, dice: mercadería de oro y plata, de piedras preciosas y perlas, de lino fino, púrpura, seda y escarlata, de toda madera olorosa, todo objeto de marfil y todo objeto de madera preciosa, de cobre, hierro y mármol, diciendo: ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Y cerremos con el libro de Apocalipsis, capítulo 21, que lo vamos a estudiar hoy. Los cimientos del muro de la ciudad es, por favor, muy importante. Los cimientos, el fundamento de los muros de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata y el cuarto de esmeralda. Entonces, vamos a ir
directamente, por favor. Espero que usted esté tomando nota, atenta nota, por favor les pido, hermanos. Espero que esté tomando atenta nota a lo que voy a mencionar en este momento, porque es muy importante para concluir la jornada de piedras preciosas esta semana. Atención, mucha atención. Tome nota, por favor. Es más, pido a un voluntario, a una voluntaria que por favor aquí en el chat escriba lo que voy a mencionar. Lo voy a pronunciar pausadamente, dando la oportunidad de que lo escribamos en el chat. Hemos visto el texto de Ezequiel. Vayamos a Ezequiel, por favor. Por favor. Por favor. En el capítulo 28. Dice el verso 13. En Edén, el huerto de Adonai, en Edén, en el huerto de Adonai estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Atención, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Adonai. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que te eché del monte de Adonai y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces vamos a repetir. Aquí está la respuesta a la tarea y espero que usted haya avanzado y permítame que esto, repito, lo podamos escribir todos aquí en el chat para que esto quede siempre marcado en sus corazones. Lo voy a repetir. Ezequiel capítulo 28, verso 13 nos menciona las siguientes piedras preciosas que tenía ¿quién? El querubín, el protector. Dice, cornalina, crisólito, esmeralda, topacio, ónice, jaspe. A ver, miramos porque tengo otra terminación acá en otro término. Bueno, la tengo como lapislázuli. Lapislázuli, que está después de jaspe, permítame en esta versión como nos dice, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, turquesa y berilio. Si hacemos el ejercicio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este querubín vestía con piedras preciosas y vestía con 9 piedras preciosas. Usted está tomando nota, ¿verdad? 9 piedras preciosas. He enseñado en muchas ocasiones que representa el número 9, entre otras, los 9 meses del embarazo. Muy importante, muy importante. Pero lo interesante aquí es que el querubín, que después, en su caída, en su pecado, es arrojado, recuerden que vestía 9 piedras preciosas. ¿Qué ocurre? El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, en su pectoral viste 12 piedras preciosas. Las voy a mencionar, lo vamos a considerar y hacemos la tarea. Dice, sardónice, topacio, esmeralda, rubí, ónix, jaspe, zafiro, aguamarina, amatista, crisólito, jacinto
y diamante. En algunas versiones tenemos otros textos, luego lo podemos mencionar. Permítame que vayamos un momento, por favor, entonces, para que lo leamos en la versión, como está en la versión bíblica, y probablemente porque algunos nombres se nos confunden un poco con algunas terminologías que se utilizan, repito, para otros conceptos. Veamos entonces en el libro de Éxodo, en el capítulo 28. Acompáñeme por favor al libro de Shemot en el capítulo 28. Libro de Éxodo capítulo 28 y vamos a leerlas en esta versión a ver cómo nos aparecen. Probablemente hay unas terminologías que a veces cambian de nombre y eso es importante que lo tengamos presente. Capítulo 28 nos habla de las vestiduras del sacerdote y nos dice: harás llegar delante de Aarón tu hermano y sus hijos consigo de entre sí, los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras sagradas a tu hermano Aarón para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios. Verso 14, y las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas a Aarón. Y empieza a mencionarlas. Vamos a ver dónde están las piedras. Y pondrás entonces los cordones de oro fino, harás asimismo, lo llenarás de pedrería en 4 hileras. Estoy en el verso 17. Éxodo, Shemot, capítulo 28, verso 17. Por favor, preste mucha atención para que concluyamos desde ya la tarea. Dice así: una hilera, se van a originar 4 hileras de 3. Dice, una hilera de piedra sárdica, un topacio y un carbunclo, en la primera hilera. En la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. En la tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. En la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas, engastadas en oro. Muy bien. Cerremos con el libro de Apocalipsis en el capítulo 21 que acabamos de leer hace un momento, porque les dejo desde ya, repito, la conclusión de la tarea. Vamos a ver entonces en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, y tomemos la conclusión de cuáles son cada una de estas piedras. Libro de Apocalipsis capítulo 21, veamos el verso 19. Verso 19. Por favor, atentos, tome nota, subraye el texto, por favor, para la lectura que vamos a desarrollar. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era el jaspe, el segundo el zafiro, el tercero ágata y el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 11º crisopraso, el 11º jacinto y el 12º amatista. Las 12 puertas, perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque Adonai el Todopoderoso es el templo de ella. Bueno, muy bien. Entonces, atención. Ya mencionamos las piedras de Shemot, capítulo 28. Ya mencionamos a Ezequiel con las piedras preciosas del querubín, y ya mencionamos en Apocalipsis, Gigalut, mencionamos Apocalipsis capítulo 21, verso 19. La tarea, por favor, présteme mucha atención. Tome esas 3 citas bíblicas, escriba cada una de las piedras, en uno 12, en el otro 9, cuántas en Apocalipsis, establezca cuáles están en el querubín, cuáles corresponden al Cohen Gadol y cuáles corresponden a los cimientos de la ciudad. Ahora, una vez concluyamos cuáles están en cada una de esas 3 situaciones, vamos a encontrar la diferencia entre las piedras del querubín
de Ezequiel versus las piedras del Cohen Gadol en Shemot. Hay una diferencia de 3. Vimos que el querubín vestía 9. El Cohen Gadol viste 12 en el pectoral, porque no hemos sumado ni el urín ni el tumín, ni hemos sumado las ónices de las sombreras, que son 4 más. Entonces vamos a tener 12, 9. ¿Qué diferencia hay entre 12 y 9? Hay 3 piedras preciosas de diferencia. La pregunta es a la tarea. Les di la tarea para que concluyan ustedes la tarea. ¿Cuáles son las 3 piedras preciosas que el querubín no viste de las 12 que tiene el Cohen Gadol? Y una vez usted concluya cuáles son esas 3 piedras que no viste el querubín, que solo las viste el Cohen Gadol, entonces, ¿qué paso sigue en la tarea? Establezca cuáles son las 3 piedras, 1, 2 y 3. Una vez usted establezca cuáles son las 3 piedras que no están allí, verifiquen el orden de nacimiento de la tribu de Israel, a qué tribu pertenecen esas 3 piedras que el querubín no porta, no viste, pero que sí tiene el Cohen Gadol. Y una vez establezca cuáles son esas 3, preguntémonos y concluyamos por qué el querubín no las tiene y el Cohen Gadol sí. ¡Buah! ¡Qué tarea más hermosa! ¡Qué tarea más espectacular para desarrollar! Espero que haya captado el mensaje hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer. Muy bien. Eso es tarea y esto es tema bíblico. Quiero hacer algo en especial hoy con el tema, repito, y tan especial. Hablemos un poquito de lo que es el concepto de la gemología. Un gemólogo. ¿Qué hace un gemólogo? Es una persona que se dedica específicamente a tomar una piedra en particular y a observarla, a revisarla, a examinarla, a verificarla, a cuidarla, a establecer su calidad, su autenticidad, su origen, su tiempo, varios aspectos que vamos a considerar hoy. Las piedras preciosas en este concepto de gemología requieren de conocimientos específicos establecidos por los gemólogos, repito, para establecer sus propiedades no solamente desde el punto de vista de la calidad, sino específicamente desde el punto de vista de las propiedades físicas, es decir, cómo se crea una piedra, cómo se crea una piedra preciosa, quién la funda, cómo ocurre, cómo aparecen las vetas, cómo aparecen las esmeraldas, los diamantes, los zafiros en la tierra. ¿Qué hace la tierra para que todo esto ocurra? Porque lo que la tierra hace para que se produzcan las piedras preciosas, evidentemente es un proceso propio de la tierra, único de la tierra, que a través del calor, de la masa de la tierra, de la densidad de la tierra y de los miles de años del proceso de la tierra, se forman, se cristalizan. Y hablaremos un poquito respecto a las propiedades físicas, repito, de lo que son las piedras preciosas. Esto es una manera muy genérica, pero, repito, lo traigo a colación porque, despegándonos un poquito del contexto espiritual, veamos el contexto de la gemología, y del contexto de la gemología apliquémoslo a la vida espiritual. Entonces se relaciona el concepto de la gravedad específica. Este concepto se relaciona con el peso que se siente en la mano cuando tomamos una piedra preciosa. Ese peso, es interesante que hay piedras que son muy pequeñas, pero al tomarlas, al levantarlas, se siente inmediatamente. A ver si yo puedo hacer yo realmente no recuerdo el nombre de esta piedra. Mi hermano Gil, por favor, ayúdame con el nombre de la piedra. Y es pesada por tal. Esta es otra piedra que tengo en mi mano y bueno, esta es una piedra mucho más liviana, se siente, aunque es consistente, aunque es resistente, definitivamente esta piedra tiene mayor dureza, mayor color, mayor brillo, entre otras cosas, que es un poco lo que vamos a tratar de establecer. Dice el ejemplo del texto, por ejemplo, un comerciante sabrá que un diamante de 5.2 milímetros pesa aproximadamente 50. Y como se siente esta piedra preciosa en la mano, porque tiene una gravedad específica de 3.52.
Sin embargo, un diamante estimulante como la circonina cúbica tiene una gravedad de 5.6, por lo que una circulina de 5 milímetros se sentirá mucho más pesada que un diamante. Estas técnicas se conocen como peso y de gravedad y se puede practicar recogiendo diferentes piedras preciosas todos los días para hacer esta medición. Para comprobarlo, cada uno de nosotros lo puede hacer con la palma de la mano y miraremos cómo al tomar diferentes tipos de piedras preciosas notaremos ligeramente que se trata de piedras que, aunque su tamaño sea mayor, pueden tener mayor o menor peso. El arnés y la escala de Mohs. La dureza es la resistencia de una piedra. Acuerden, la dureza, esa consistencia, esa dureza que hace que ella no se quiebre, por lo menos de manera fácil, es lo que se conoce como la resistencia de una piedra preciosa, específicamente a la posibilidad de rayarse. Se mide a través de una escala llamada la escala de Mohs. La piedra preciosa más dura que se conoce es el diamante, con una dureza de 10 puntos. Solamente un diamante puede rayar a otro diamante. Nada más lo puede hacer. El coridón, que es un zafiro y rubí, tiene un 9% de dureza, por lo que también es muy fuerte. El cuarzo tiene un Mohs de 7, que es un número de dureza muy importante. En la joyería generalmente se recomienda utilizar una piedra preciosa que tenga una dureza de 7 o más Mohs. ¿Por qué? Bueno, el cuarzo es un mineral muy común en la Tierra y el aire que nos rodea en realidad contiene partículas diminutas de cuarzo. Si piensa en la cantidad de polvo y suciedad que se puede acumular en su anillo, puede asumir que hay pequeñas cantidades de cuarzo en esa hermosa piedra preciosa en su dedo anular. Por lo que cuando se limpia la suciedad de ese anillo, para el ejemplo, el cuarzo rayará cualquier superficie que se le encuentre. Si su piedra preciosa tiene una dureza de 7 o menos, se rayará y perderá lentamente su brillo. Dado que el diamante es el más duro, esto explica por qué los diamantes tienen 100 años y siguen brillando de la misma forma en plena calidad. La dureza puede utilizar una pista a la hora de comprar ciertas piedras preciosas. Por ejemplo, si alguien intenta vender un zafiro blanco de dureza 9 y parece rayado a las uniones de las facetas, donde se unen las facetas, las caras, parecerá erosionado y deberíamos preguntarnos si realmente es un zafiro blanco o es otro tipo de cristal que sea muy parecido. La durabilidad. Ya hemos mencionado algo de esto y lo estoy leyendo en el contexto de la gemología, pero lo vamos a mirar desde el punto de vista espiritual. La durabilidad es una de las propiedades más importantes de una piedra preciosa. Por favor, subraye. La durabilidad es una de las propiedades más importantes de una piedra preciosa. Podríamos mencionarlo ahora mismo. ¿Qué significa esto? La durabilidad. ¿Cuánto tiempo llevas tú hoy conociendo de la palabra? Empezamos en el proceso 1, en la tradición o en la religión tradicional, pasamos al proceso 2, probablemente algunos, muchos no todos, al contexto del evangelismo, pasamos experiencias extraordinarias, pero siempre veíamos que queríamos y necesitábamos aprender algo más. Adonai, en su buena, perfecta y agradable voluntad, nos trae al proceso de estudiar nuestra Kadosh Torah, gloria al Eterno por ello, y nos permite continuar creciendo, afianzando, amando, estudiando y viviendo la palabra. ¿Esto qué significa? Que ya en un nivel como en el que nos encontramos hoy, en una altura como la que nos encontramos hoy en el estudio de Torah, pues definitivamente no podemos dar marcha atrás. Por favor, ya no somos esa vieja criatura, ya no somos como azúcar y papel que nos disolvemos con el agua. No. Ahora somos maduros, tenemos durabilidad y estamos siendo forjados y formados para acrecentar la palabra de Adonai y estar cada día más resistentes. Por lo tanto, la durabilidad de una piedra preciosa puede relacionarse
con muchos aspectos, como por ejemplo la resistencia a la corrosión, la resistencia a un ataque químico, la resistencia a un impacto mecánico y la resistencia incluso a la exposición del sol, de la calor. Vemos nuevamente que en todo esto el diamante tiene la mayor durabilidad. Es la piedra preciosa más fuerte, más dura, más resistente. ¿Qué significa? Que no puede ser rayada por nada absolutamente que no sea otro diamante. El hierro se lima con el hierro, y aquí podríamos decir, y el diamante se raya con el diamante. Vemos entonces la importancia del diamante. Pero el diamante también tiene hendidura, lo que significa que a lo largo de ciertos planos en su recorrido en la vida de un diamante también se presentan debilidades contra algún tipo de impacto mecánico, por ejemplo. Algunas piedras preciosas como las perlas, que son de carácter orgánico, pueden dañarse con cosas cotidianas como el perfume, la transpiración o incluso el uso de productos químicos. Por lo tanto, las perlas requieren un cuidado muy especial. Y si usted, amada hermana, es de aquellas que gusta tener perlas, comprar, adquirir o recibir de parte de su esposo perlas, pues cuídelas muy bien, porque repito, usar desodorantes o cremas o algún producto de, ¿cómo se llama?, de cuidado, pues, se me escapó la palabra, del cuidado propio de una persona, de una mujer en este caso, pueden afectar la calidad y la dureza de las perlas. Entonces, ¿cómo debemos usarlas? Tenemos que utilizar adecuadamente, dice el escritor de este texto, las mujeres, adecuadamente su maquillaje, su perfume, y evidentemente lavarse solamente con un agua tibia y evitar el contacto de las perlas porque serán afectadas. Esto mantendrá el brillo perlado, conocido como Orient. Miren qué interesante. Usted conoce la marca del reloj Orient, que significa exposición de la luz, que brilla. Otro factor de durabilidad se refiere a la exposición de la luz. Esto puede parecer un poco ridículo, pero algunas piedras preciosas sufren una reducción de su color cuando se exponen constantemente a los rayos del sol. La piedra preciosa más común que tiene esta propiedad es la cunicita y recientemente el topacio imperial. Muy bien. Ambas piedras preciosas pueden tratar de medir irradiación, y estas piedras preciosas tratadas pueden reducir su color cuando se exponen a la luz del sol, repito. Excisión. Este nombre excisión, un nombre maravilloso, realmente lo que se refiere es a una propiedad específica de las piedras preciosas donde hay una debilidad atómica a lo largo de ciertos planos en la piedra preciosa, de ciertos planos. Estos planos pueden hacer, que la piedra preciosa se rompa fácilmente cuando se expone a un choque mecánico. La excisión se identifica por roturas en forma de escalón en una piedra preciosa, perdiendo su brillo. Si una piedra preciosa se rompe y muestra fractura granular, entonces es una escisión. Las piedras preciosas pueden tener escisión basal, como la mica y el topacio, donde la debilidad es paralela a la base del cristal. Otras piedras preciosas tienen escisión prismática, que es una debilidad paralela a las caras del cristal. El diamante tiene una escisión que es paralela a la cara de octaedricas. La cuncita tiene una escisión de gran apariencia donde crea pequeñas formas triangulares en las superficies de la piedra. La escisión se puede utilizar para separar cristales que parecen similares. Bueno, muy bien, avancemos. Hermanamiento. Estamos hablando de las propiedades físicas de una piedra preciosa. Usted procure, por favor, en la medida de la lectura, ir relacionando estos aspectos con la vida espiritual de cada uno de nosotros, porque evidentemente de eso se trata. Es decir, esto no es una clase de gemología, porque ni es mi experiencia. Esto que estoy leyendo para mí es completamente nuevo. No conozco de gemología. De hecho, tengo nuestra argolla de matrimonio, hermosa argolla de matrimonio, 33 años aquí
aquí puesta sin que nunca se retire. Y nuestra piedra, o las piedras que tiene nuestra argolla de matrimonio son un diamante, una esmeralda, un zafiro y un rubí. Y la verdad, cada vez que veo esto y recuerdo esta escena, me pregunto, en aquellos tiempos, 33 años, ¿por qué razón mi amada pastora Pili y yo ordenamos nuestras argollas de matrimonio y específicamente colocamos estas 4 piedras que tienen mucho que ver con lo que estamos hablando en este tema relacionado con Éxodo capítulo 28, Ezequiel y Apocalipsis? Muy bien. El hermanamiento se define como un cambio de dirección del crecimiento del cristal dentro de una piedra preciosa. La amatista, por ejemplo, tiene otra macla conocida como macla Brasil, que se ha utilizado para separar el cuarzo natural de la contraparte sintética. Hábito de cristal. Esta es la forma física como crecen los cristales de las piedras preciosas. No debe confundirse con el sistema cristalino de una piedra preciosa. El diamante, por ejemplo, y la espinela tienen un hábito cristalino octaédrico. El coridón tiene lo que se conoce como el hábito cristalino hexagonal bipiramidal. Qué interesante. La turmalina tiene una apariencia de triángulo redondo y es granate. Es un dodecaedro rómbico. Todos los hábitos de las piedras preciosas pueden ser modificados y a veces no se parecen nada la una a la otra. Muy importante. Bueno, esto a una muy rápida vista, amados hermanos, de lo que significa el concepto de la gemología y de lo que tiene que ver con la importancia y el origen de los materiales o la construcción, la formación y los diseños y lo que un gemólogo puede ver y estudiar de una manera extraordinariamente maravillosa. Lupa, microscopio para establecer las propiedades físicas de un diamante, de una esmeralda, de un zafiro, de un rubí, etc. Vamos a ir concluyendo y por favor les pido acompáñenme entonces nuevamente al libro de Apocalipsis para leerlo en detenimiento e ir cerrando para nuestro tema de semana. Capítulo 21 dice el texto: cielo nuevo y tierra nueva. Avancemos al verso 19 que ya leímos. Veámoslo un poco en contexto. Dice a partir del leámoslo del verso 12 en adelante. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se hallaba establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Por favor, su longitud es igual a su anchura. Nos está hablando de una figura cuadrada. Y el medio de la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales, es decir, todo lo que será la ciudad santa corresponde a lo que podríamos mencionar a un cubo en la figura geométrica. Tanto altura como base, como longitud, repito, corresponden a la misma altura, a la misma medida. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su mano era de jaspe. El material de su mano, subráyelo, era de jaspe, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Lo vamos a leer, ya lo habíamos leído, pero tengo que repetirlo. Dice, el primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito y el octavo berilo, el noveno topacio y el 10º crisopraso, el 11º jacinto y el 12º amatista. Muy bien.
Esta figura maravillosa que nos encontramos descrita en el capítulo 21, verso 19 de Apocalipsis, entonces nos menciona, por favor los voy a repetir, cuéntelos y escríbame cuántas piedras preciosas tenemos en la gran ciudad, en sus muros, en las hileras de los muros. Jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, sardónice, sardio, crisólito, berilo, topacio, crisopraso, jacinto y amatista. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 piedras preciosas. Estas 12 piedras preciosas dice que son los cimientos de la Nueva Jerusalén y que representa a los 12 hijos de la casa de Israel. Cada cimiento está formado y adornado con específicas piedras preciosas. Cada piedra preciosa es única y especial y representa, por favor, escríbalo, la fidelidad, la singularidad y la esplendidez de nuestro amado Yeshua en cada uno de ellos. Por lo tanto, así, de esta manera, veremos la plenitud y la perfección de nuestro amado Yeshua. Es interesante, hermanos, haciendo un poquito de estudio más de cerca sobre el tema de la gemología, que una piedra preciosa nunca, jamás es idéntica a otra. Esto inmediatamente trajo a mi corazón la experiencia de una actividad laboral que desarrollé que tiene que ver con el contexto de lo que ustedes han escuchado en varias ocasiones, con lo que es el contexto de la dactiloscopia, las huellas dactilares. Tenemos huellas dactilares, dactiloscopia, tenemos huellas palmares, quiroscopia, tenemos en la planta del pie también huellas, tanto en los dedos como en la planta del pie, y se llama quiroscopia. Pero lo interesante es que así como Adonai dice que ha hecho dibujos en nuestras manos y en nuestros pies, ningún dibujo dactilar, quiroscópico o pelmatoscópico es o aparece en otra persona. Es absolutamente único para cada ser humano. Por lo tanto, nuestra identidad. El nombre se puede repetir. Nosotros decimos, bueno, es que el apellido Rodríguez se repite por miles en muchos países. Pero la identidad dactiloscópica, la identidad quiroscópica y la identidad pelmatoscópica es única en el mundo para cada uno de nosotros. Adonai nos ha hecho únicos. Dígalo conmigo, soy único. De tal manera que las piedras preciosas, a su vez, tienen exactamente esta característica. Un rubí, un diamante, un zafiro, una esmeralda, un ónice es único en el mundo. Ninguna piedra en ningún lugar del mundo tendrá la misma identidad, la misma forma, la misma característica, el mismo dibujo. Por lo tanto, los cimientos de estas piedras preciosas tienen mucho que ver, repito, con el hecho de ser únicas en el mundo. Cada piedra preciosa de las que hemos mencionado, tanto en Shemot como en Ezequiel como en Apocalipsis, tienen, por supuesto, lo que ya mencionamos desde el día de ayer, una resistencia. Una resistencia. Vamos a hablar un poco más en detalle sobre eso. Cada una de esas piedras preciosas que hemos mencionado, a su vez tienen, repito, una identidad que las establece como únicas. Y cada una de esas piedras preciosas, como también ya lo mencionamos, a su vez tiene, por supuesto, lo que conocemos como el brillo, un brillo que la hace especial, que la hace resaltar. No hay una piedra preciosa más importante que otra. Es decir, en el pectoral del éfod, en el Cohen Gadol, cada una de las piedras preciosas, repito, pues será única, y no solamente será única, sino que todas tendrán a la luz de nuestro amado Hashem el mismo valor, el mismo aprecio, la misma calidad. Cuando hablamos de la resistencia, y ayer mencionábamos como la dureza, esa resistencia tiene que ver, por supuesto, con
resistir, de la palabra resistir. A ver, busqué en el diccionario, permítanme llegar un momento, por favor. Busqué en el diccionario particularmente la definición de la palabra resistencia. Y resistencia, entendemos por resistencia la acción o el efecto de resistir. Habla de la manera como se tiene fuerza, fortaleza, aguante, vigor, potencia, entereza, robustez, solidez, energía, vitalidad. Todo esto es parte, repito, de lo que significa la resistencia en una piedra preciosa. ¿Esto qué tiene que ver en el mundo bíblico espiritual de nosotros? Pues tiene que ver evidentemente con nuestra vida espiritual en el sentido del Ruach HaKodesh, del Ruach, del Espíritu en nosotros. Dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, que tanto repito, y recibiréis poder. Ese poder del Ruach HaKodesh, ese poder que nos establece, ese poder que nos determina, ese poder que nos hace únicos, ese poder que nos muestra la fuerza de Adonai en nuestra vida espiritual, esa fuerza frente al adversario, esa fuerza frente a la debilidad, esa resistencia frente a la tentación, esa resistencia frente al pecado, esa resistencia frente a todo aquello que signifique la Lashon Hará o será la mala inclinación. Esa resistencia que nos permite mantenernos en la firmeza, en la palabra, en el sistema del gobierno de Adonai, en la divinidad, es la que nos permite ser de un material especial y repito que no nos permite volver atrás. No, mis amados, para volver atrás ni para tomar impulso daremos un paso atrás. Cuando estamos en la palabra, cuando verdaderamente hemos sido convertidos, transformados, renovados, entregados a la vida de Hashem en nuestra Kadosh Torah, pues, mi amado, seremos resistentes frente al ataque del enemigo, frente al ataque del adversario, frente a la circunstancia más difícil de la vida. Estaremos siendo siempre resistentes porque caminamos con la verdad, con el Emet, y el Emet nos hace verdaderamente libres. Pero basta que una persona reciba una noticia no muy favorable y pareciese ser que el mundo se nos derrumba a pedazos. Y algunos huyen despavoridos, otros tiemblan, otros entran en shock, en nervios, otros se apresuran, se desesperan, huyen, repito. Es tan impresionante cuando verdaderamente no tenemos la dureza, la firmeza, la resistencia, el vigor, la fortaleza, el poder de parte de Adonai. En el primer libro a Corintios, en el capítulo 15, verso 58, dice: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, dígalo conmigo, firmes, Pastor Alfaro, firmes en Israel Casa Integral, firmes en la Kadosh Torah, firmes en la palabra, firmes. Primer libro a Corintios, dígalo conmigo, firmes, constantes, abundando siempre en la obra de Adonai, sabiendo que su trabajo en Adonai no es en vano. Hermanos, nuestro trabajo en Adonai no es en vano. Saben, yo estoy altamente agradecido con todos mis amados hermanos de Israel Casa Integral. Cuando estamos en estas tareas de reparación, en estas tareas de reconstrucción, de pintura, de pisos, de electricidad, de todos los trabajos que se hacen, limpieza en general, limpiar, sacar cosas que ya a lo largo de los años no se ocupan. Y veo a mis amados hermanos venir en sus días de domingo, por ejemplo. Tenemos nuestro día de reposo y el domingo venimos a la congregación. Para muchos sería un buen día de descanso, pero entregamos ese tiempo a Adonai. Le servimos a Hashem, servimos en la casa de Adonai. Y mis hermanos, dice este texto, ninguna obra que se realice en la casa de Adonai con amor, con servicio, no por obligación o por fuerza, no. Servimos con servicio voluntario para Hashem, nunca será en vano. Cerremos, mis amados, como estamos de tiempo, se nos agotó el tiempo, con el libro de Colosenses capítulo 1, verso 23. Esto Él hará, si en verdad permaneces en la fe, si permanecemos en la fe, resistentes,
bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza de la palabra de Hashem, que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, dice el apóstol Pablo, Rab Shaul, fui hecho ministro, fui hecho un servidor. Si permanecemos, si permaneces. Estos materiales, estas piedras preciosas que vienen de lo más profundo de la tierra, pasadas por el fuego, por las altas temperaturas, por el agua, por el vapor, por la condensación de la tierra, etcétera, para poder construirse este material, esta dureza, esta brillantez, esta preciosura de piedras, han sido pasadas y transformadas, pasadas por todas las capas de la tierra, por las cortezas de la tierra, por las cortezas continentales, por las cortezas oceánicas, por las litrósferas, por todos los campos subterráneos de la tierra, hasta poder brotar y repito, ser convertida en esa metamorfosis, en esa metamorfo, ser convertidas en lo que hoy tenemos, repito, como una piedra preciosa. Amados hermanos, vamos a cerrar en este punto. Bueno, se nos agotó el tiempo, de hecho. Gracias por su tiempo. Mañana entramos a nuestra recta final. En conclusión, espero su tarea. Ya tienen las 9 piedras el querubín, ya tenemos las 12 piedras del Cohen Gadol y ya tenemos las 12 piedras de la ciudad santa, Jerusalén. Hagan la comparación, relaciónenla y establezcamos cuáles son las 3 piedras que no viste el querubín y por qué. Shalom, mis amados, muy buen día para todos, muchas gracias. Hasta el día de mañana. Muy buen día y gracias. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.